noches, ¿cómo están? Empieza Punto de Partida después de mis vacaciones, porque estuve 2 semanas sin venir a Punto de Partida. Ustedes estuvieron seguramente viendo a Ramón Indart, que le mandamos un beso, que hoy no puede estar porque se siente mal. A mí me escucharán un poco rara también, no es que me haya pasado algo grave, estoy un poco afónica, pero por suerte está conmigo acá Maga de Castro. Hola, ¿cómo va? Periodista, productora, experta en malambo, en cocina, en cámaras. República de empanadas. República de empanadas. 12 repúblicas. En todo, así que vamos a repasar todo lo que pasó en esta elección del domingo, la elección bonaerense. Vamos a hablar de cómo se está moviendo Luis Caputo por estas horas respecto de cuán cuestionado está, ¿no?, el modelo económico, y vamos a repasar un poco, digo, ¿por qué fue sorpresiva la elección? Sí, no sé, si a vos te pareció sorpresiva, yo, si querés, el número de diferencia. Sí, la distancia quizás. La distancia quizás fue un poco sorpresiva. Y bueno, nada, vamos a ir repasando un poco, y tenemos dos grandes invitadas. Hoy son más todas chicas. Y tenemos dos invitadas de economía y también para hablar de política, para hablar de la elección, que no se los voy a adelantar ahora, sino un poquito más tarde, mientras hacemos la introducción. Tenemos redes sociales en las que nos tienen que seguir, y la miro acá a Fío, que me dice, por favor, leer las redes sociales. Nadie fue obligado a leerlas en este stream, o sí. @noseasneutral en Twitter, Instagram y TikTok. Espero no estar olvidándome de ninguna. En YouTube también, @noseasneutral, que nos pueden ver por ahí. Y bueno, nada, sin ir más lejos, Maga, ¿te parece si repasamos los resultados de las elecciones con el mapa que va a aparecer por acá en pantalla? Está apareciendo. Aparecerá en breve. Apareció en breve. Lo importante igual del mapa es, Maga, no sé si coincidís conmigo, a mí me sorprende sobre todo los municipios más alejados de la ciudad de Buenos Aires, que son los municipios agro, si querés, que digamos, como que en el imaginario común está, no, el campo vota con más la derecha, vota con el PRO, con la Libertad Avanza, y votó todo peronismo. ¿Vos qué ves? No sé si querés repasar algún número más también. Sí, en el campo para mí sorprendió, y también en muchos barrios populares donde Milei en la elección nacional de hace 2 años sorprendió lo bien que le había ido justamente ahí donde antes reinaba el peronismo. Claro. Y acá empezó a recuperar quizás el peronismo justamente eso, los barrios donde antes tenía como más pregnancia. Eso me sorprendió más que nada también. Claro, bueno, de repasar después, si querés, las razones de darse vuelta. Podemos analizar, ¿es el bolsillo, por un lado? ¿Es el bolsillo en una elección que se nacionalizó? ¿No? Podemos pensar en eso, porque es una elección provincial, y es cierto que desde, creo que era 1940 y pico, que no teníamos una elección bonaerense, ¿no? Sí, en esta provincia. Hay otras provincias que están más acostumbradas, los bonaerenses no estamos tan acostumbrados, pero si bien había que hablar del Senado, de los diputados, de la legislatura bonaerense, en realidad se habló de la elección. Digo, recién pasaba y veía un cartel de Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que se presentó también en las elecciones, y decía, Valenzuela es Milei. Claro, exactamente. Sí, pero a eso iba, lo nacionalizó el mismo gobierno también, ¿no? Claro. Como que hubo una intención ahí, y que también es lo que para mí tiene que ver con la preocupación que mostró el mismo gobierno en la misma noche de las elecciones, cuando Milei acepta la derrota. Lo acepta, bueno, como separándolo de esto no es solamente una elección provincial, claro, sino que es un problema realmente para la Libertad Avanza. Tenemos que mejorar y, bueno, corregir los errores. Lo tenemos a Milei quizás. Sí, si ahora ahí escuchar. vemos un poco el mapa, bueno, un poco lo que veníamos contando, pero te mostramos a Javier Milei, que sí, que aceptó la derrota en la noche de la elección. Es el corte 1, ahora lo vamos a escuchar, y podemos analizar un poco qué es lo que dijo, ¿no? Porque habla del piso, ¿no? De cómo el techo del peronismo y el piso, yo lo escuchamos. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral, y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo,
Bueno, ahí hablaba justamente de aceptar el revés electoral y si podemos escuchar el 2, que este es importante en términos de la economía, ¿no? Y en la política también, ¿no? Porque de acá, hoy es martes, de acá a las elecciones, digo, si miramos 2 días atrás, no pasó mucho respecto a cambios, un refresh del gabinete, algo que diga, bueno, barajamos, damos de vuelta o cambiamos algo porque las urnas nos están diciendo que no nos están acompañando. Escuchamos al presidente Javier Milei. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Bueno, ahí está Javier Milei con una inflexibilidad, si querés, también que lo caracteriza y que tiene que ver con lo que estuvo pasando estos 2 días en los mercados. A ver, se presentaba un escenario, el JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos, decía que con 5 puntos de diferencia el mercado se lo bancaba. Y después, hacia adentro, el gobierno y el Ministerio de Economía decía, bueno, hasta 8 puntos de diferencia el mercado se lo banca. Fueron 13, 14. Sí, 13. En algunos municipios incluso secciones electorales. Sí, de hecho, el peronismo ganó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima y la octava. Y Claro. la Libertad Avanza se quedó solamente con la quinta y la séptima. Sí, o sea, fue una victoria arrasadora de Fuerza Patria y que se decía, bueno, entonces el lunes va a ser un catastrófico lunes y lo fue un De lunes hecho, negro. Un dato de color, yo estoy por motivos periodísticos en un grupo de WhatsApp de la Libertad Avanza de Sí. Cava. Y ahí estaban especulando la noche de las elecciones a cuánto se iba a ir el dólar el lunes. Sí. Pusieron una votación y el número que ganó fue 1.450, que no es muy lejano. Bueno, No es muy lejano, es verdad. Pero se decía ya que iba a tocar el techo de la banda en 1.470 y que el Banco Central iba a poder intervenir. ¿Por qué? Porque la gran duda que tienen hoy los mercados es hasta dónde se lo banca con este mismo esquema de bandas cambiarias, algo que antes de las elecciones incluso ya el mercado hablaba del riesgo Milei, más que el riesgo Cuca del que justamente con el que intentó hacer campaña el gobierno, ya pedía algún tipo de cambio y cuánto se banca justamente mantener estas 33 ruedas, 32, digo, con la que pasó hoy, hasta las elecciones de octubre, sosteniendo el tipo de cambio, que ese es el acuerdo que tienen Javier Milei y Luis Caputo. Luis Caputo y Javier Milei tienen si querés, acuerdo de sostener el tipo de cambio, el ancla cambiaria y fiscal también, como estos famosos fundamentals, y que la inflación sea el principal motor de la política, que es lo que le está dando una buena opinión pública también, ¿no? Según el análisis que hagamos. Pero vieron que en el escenario donde estaba Javier Milei no estaba Luis Caputo. Un Luis Caputo que en esta segunda vuelta en su rol en el Estado tiene otro color que el que tenía cuando en 2017, 2018 fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas, que tenía un perfil mucho más bajo. Bueno, en el gobierno dicen que Caputo se quiere ir por la puerta grande esta vez. ¿Qué se dice por la puerta grande? Podemos también analizarlo. Hoy no se estaría yendo por la puerta grande porque justamente la economía le está diciendo otra cosa, tuvo que intervenir directa e indirectamente en los mercados, subiendo encajes bancarios, subiendo las tasas de interés para que justamente el mercado no se le dé vuelta y eso también al mismo tiempo teniendo la consecuencia de, por ejemplo, el enojo de los bancos, el enojo de sus propios colegas de Wall Street, ¿no? Y todo eso hacia adentro del Palacio de Hacienda, quienes hablan con Luis Caputo dicen, bueno, en realidad el equipo económico lo que dice es nosotros ya hicimos nuestra parte y ordenamos la macroeconomía, nos bancamos todo esto, digo, desde el desarme de las LEFI, ¿no? También provocado por ellos mismos, porque por el mal timing que tuvieron justo cuando se terminaron los dólares de la cosecha de la soja y del agronegocio, pero que se bancaron todo eso y que ahora le toca a la política. Entonces, la premisa hoy no diría de la continuidad o no sé si podríamos decir que es tan cercano esa definición hoy, mañana puede cambiar. ¿Qué tanto hay de verdad en esas versiones de que Sturzenegger reemplazaría a Luis Caputo? Bueno, eso se dijo siempre porque ahí hay una pica. Sí. Hay una pica interesante
recordarán el 28D en su momento, en el que Caputo lo reemplaza a Sturzenegger con su, digamos, con sus ideas que prevalecieron por sobre en el medio de la interna de que tenía Cambiemos, Marcos Peña en ese momento, y desde entonces tienen la pica y siempre se dijo que Sturzenegger quería agarrar justamente el Ministerio de Economía y por eso también se lo picantea con que estuvo en el escenario Sturzenegger y no. Y otro dato, ayer no estuvo Caputo en la reunión de gabinete, fue después con Ilan Goldman, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se especula con una línea de financiamiento en el medio de toda esta tensión cambiaria, y después Ilan Goldman fue con Sturzenegger, es decir, lo fue a ver a los dos. ¿No? Podemos ahí, si querés, especular con a quienes del gobierno los fue a ver. Pero como te decía, pide un cambio político. ¿Y cuál es el cambio político que le dio el gobierno ayer a la población, a todos, como gesto, si querés, después de una derrota electoral? La mesa con los gobernadores. No sé, Maga, vos qué tenés para decir al respecto. Podemos ir viéndolo en el tuit de Adorni, el corte 14. Sí, bueno, no, es así. Milei convocó la solución que se le vio a todo este reconocimiento de errores que mencionaba Milei, tiene que ver con una mesa nacional que convocó, en donde invitó, aparte de a la gente con la que ya se junta prácticamente, porque claro, incluye a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, pero aparte también, bueno, a la ministra Patricia Bullrich, a Santiago Caputo, a Martín Menem y a Manuel Adorni, pero aparte también quiere generar diálogo federal con los gobernadores, que es lo que había logrado Guillermo Francos cuando ingresa a ser jefe de gabinete, que Guillermo Francos antes era ministro del Interior, lo sacan a pose en la de Guillermo Francos y genera un buen diálogo con los gobernadores, lo que le garantiza a Milei votos en el Congreso, básicamente. Claro. Ese diálogo se empezó a caer cuando Milei volvió a las andanzas con el tema de los insultos, con el tema de la coparticipación también, porque hay un impuesto, bueno, esto lo sabrás explicar vos mejor, Euge, que es el impuesto que corresponde a las rutas nacionales. Sí. Que los gobernadores reclaman que ese se está cobrando, pero no se está destinando a lo que debería ir, que es a arreglar las rutas. Esto también es algo de lo que se quejan las altas cumbres de la sociedad rural. Lo mismo había dicho Nicolás Pino sobre que es un problema grave que no estén en funcionamiento las rutas como corresponde. Y bueno, y entonces Milei arma esta mesa para convocar a los gobernadores. ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? Bueno, Gustavo Sáenz de Salta remarcó que dialogar en una mesa nacional con los mismos de siempre no tiene sentido. Y también Carlos Aguirre de Jujuy dijo que pensar en un diálogo estaría muy teñido con lo que viene en la elección de octubre. Terminamos o no acordando o no cumpliendo lo acordado. O sea, es lo mismo de siempre. Sí, exactamente. También lo criticó Gustavo Valdés. Y después el hecho es que los gobernadores, en el medio de todo este problema que tienen con Milei, formaron un espacio propio que se llama Provincias Unidas, que lo conforman Martín Charllora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Gustavo Valdés, que mencionaba, de Corrientes, Ignacio Torres de Chubut, bueno, Carlos Aguirre de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz. Y bueno, y ellos lo que anunciaron es que preparan una exhibición pública de fuerza este viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Córdoba. Bien. Pero por lo pronto, este intento de acercamiento que quiere hacer Milei con los gobernadores no estaría funcionando. Claro. También lo que pasó fue que en las elecciones, cuando gana el peronismo, Axel Kicillof, que parece salir como el gran ganador de todo esto, claro, porque en el búnker del peronismo se cantó mucho Axel la conducción. Sí, y fueron preguntados sobre esto también todos los, como los miembros de la cámpora después de las elecciones, bueno, ¿qué pasa con esto? Porque vieron que se cantó y parece como que nadie quiere terminar de decir que Kicillof es presidenciable. Pero lo que sucede es que Milei también, ahí Kicillof dijo, Milei me tiene que llamar, claro, tenemos que hablar. De hecho, hoy vi que dijo también que a él le parece un ser despreciable, pero que tenemos que tener un diálogo respetuoso. Claro. Bueno, es importante, pero Kicillof pidió que Milei lo llame y la intención también de la Mesa Nacional es convocar a algún sector de la provincia de Buenos Aires. Claro, perfecto. Y en La Libertad Avanza, Maga, vos tenés ahí la info de cómo quedó todo, ¿no? Porque hubo quienes salieron a despegarse el día, ni siquiera había pasado, no sé,
12 horas de las elecciones y ya había quienes estaban despegando totalmente del modelo de Libertad Avanza, habiendo sido candidatos y habiendo entrado, justamente conseguido una banca. Sí, esto que mencionás es justamente lo que pasó con Maximiliano Bondarenko, que encabezaba la lista en la tercera sección, o sea, la más competitiva de todas, el que la tenía más difícil, donde la candidata peronista Verónica Magario terminó triplicándole los votos, o sea, fue paliza total. Y él salió en CNN Radio, tenemos el video, es el 8, hablando sobre la política económica. Quizás no fue el comentario más atinado, claro, teniendo en cuenta la forma en la que manejan la crítica interna y externa el gobierno, pero esto fue lo que dijo. No, yo creo que todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Sabemos la problemática. Nuestro presidente, Javier Milei, cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste. Los argentinos lo bancaron, lo siguen bancando, una gran parte de los argentinos lo siguen bancando, y evidentemente otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y a reflexionar, claro, que hay un camino que nos estamos equivocando en algo, porque acá el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano. Claro, bueno, fue al corazón de la estrategia postelectoral que está teniendo el gobierno, que es despegar el resultado de la cuestión económica, esto que decíamos del acuerdo que tienen Caputo y Milei, que Caputo le dice, che, nosotros tenemos un acuerdo, no me toques la política económica, porque también en el medio hace días que se viene diciendo que el equipo económico lo que está haciendo es diciendo, no, esto no lo hicimos nosotros, lo hizo Milei. Claro. Pero bueno, no, sí, claramente, al otro día salió a decir... Bueno, así es la política, sí, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó con esto? Ya desde hace un par de meses viene habiendo una interna a cielo abierto en la Libertad Avanza, en donde hay dos bandos y dos principales exponentes. Los dos bandos son la Libertad Avanza, valga la redundancia, y las Fuerzas del Cielo. ¿Qué Claro. es la Fuerza del Cielo? Es la agrupación de Santiago Caputo, donde los principales exponentes son el Gordo Dan, Nahuel Sotelo, que es el secretario de culto, Agustín Romo, que es legislador provincial. Claro. Bueno, estos son los nombres que más tienen que ver con los tuiteros libertarios. Claro. Entonces, de un lado ellos y del otro lado Sebastián Pareja, que Sebastián Pareja es el hombre de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, es el armador de la provincia de Buenos Aires y es al que miraron todos después de este resultado tan desfavorable en las elecciones provinciales. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Bondarenko es un candidato puesto por Sebastián Pareja, porque también esa fue la queja que dio inicio un poco a toda esta interna, que en el armado de las listas, primero en las elecciones de Capital y ahora en la provincia de Buenos Aires, dejaron afuera a los miembros de las Fuerzas del Cielo. Claro. Entonces, estos nombres que veíamos tanto dando vueltas en Twitter, como Agustín Romo, bueno, Nahuel Sotelo es el único que coló quinto puesto en la lista, quedaron afuera. De repente era muy sorprendente no verlos. Entonces... fue justamente el Gordo Dan el que le responde a Bondarenko en el video número 9. Traición. Sí. Y lo digo, es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida. 24 horas Sí, después, digamos, de que es fuiste rapidísimo. electo como diputado por la Libertad Avanza, salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral, digamos. Al equipo económico que destruyó la inflación en Argentina, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio. 2 millones de chicos de la pobreza. Todo Bueno. derrotó. ¿En qué quedamos, loco? ¿En qué quedamos los...? ¿En qué quedamos, loco? Bueno, Sebastián Pareja lo respaldó a Bondarenko, incluso después de esto, él dijo que no... tiró un comentario interesante. Le preguntó el periodista Nicolás Gallardo sobre si las críticas internas de adentro de la Libertad Avanza hacia Bondarenko. Y él dijo, no, bueno, de adentro del gobierno no hay críticas. Claro. Y esto tiene que ver con que hace un par de días, cuando por primera vez desde el 2003 cayó un veto presidencial en el Senado, porque se lo dio vuelta el tema de la ley de emergencia de la discapacidad, lo que había pasado ahí fue que Luis Juez, el senador del PRO, que estaba muy vinculado a la Libertad Avanza,
él había votado un montón de cosas junto con La Libertad Avanza, pero lo que pasa es que él tiene una hija con discapacidad. Entonces, en la sesión esa se abstuvo. Claro. Y ahí el gordo Dan lo salió a matar con un tuit que no voy a reproducir porque es horrible. Sí. Y entonces ahí Guillermo Francos salió en TN a decir que era una falta de respeto, que no tenía nada que ver con ellos y que el gordo Dan no es parte del gobierno. Uf. Bueno, duro eso, ¿no? Porque justo cuando lo candidateaban, lo ponían contra Cristina. Claro, el mismo Guillermo Francos había dicho semanas atrás que él lo veía como candidato. Claro, no, claro. Pasa que también hubo algo en ese momento de los tuiteros que, digamos, como que la campaña capital-provincia fue muy distinta y decían, bueno, si no fue también en capital, entonces también nos van a incluir en provincia. Y desde ahí todo roto, podemos decir. Vamos a seguir hablando, obviamente, de este tema, pero ahora con dos invitadas, ¿no? La primera va a ser Silvina Batakis, que ya está en nuestros estudios. Nos acomodamos un toque y regresamos. Bueno, gracias por esperarnos. Ahora estamos con Silvina Batakis. Ella es ministra de Hábitat de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de la elección, pero yo quiero también meterme fuerte en economía. Ella es economista, fue ministra de Economía durante un mes, fue en su momento, en esa transición entre Martín Guzmán, 2022, y Sergio Massa. Bueno, está con nosotros. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo viste la elección? Si te sorprendió, si a todo el mundo está hablando de la diferencia del resultado. ¿Eso lo venían viendo internamente en provincia o...? No, nosotros sí preveíamos que íbamos a ganar, pero por ahí no la magnitud con la que se dio, ¿no? Y la verdad que también es de las mejores elecciones en décadas que ha tenido el peronismo en la provincia de Buenos Aires en una elección de medio término, ¿no? Como que rompimos el techo. Y me parece que eso también es importante decirlo porque desde el oficialismo a nivel nacional lo que se dice es que el peronismo tiene un techo y la verdad que lo que mostró esta elección es básicamente que pudimos perforar ese techo que veníamos teniendo en otras elecciones, con lo cual nosotros creemos que no tenemos techo y más aún teniendo en cuenta la convocatoria que hace Axel en su discurso, decir, bueno, tenemos que encontrar consensos con otras fuerzas políticas, abarcar a más población para poder llegar a un 2027 que contemple propuestas de trabajo que abarquen a toda la población. Claro, pero... más allá de eso, viste que el gobierno nacionalizó la elección. Más allá de que obviamente provincialmente a Axel se lo proyecta como candidato a presidente, se lo proyecta en interna y demás. ¿Vos crees que esa nacionalización de alguna manera los benefició para ganar la elección? Mira, yo creo que sí, que ellos, fue un error de ellos, si querés, en algún punto, porque la macroeconomía, la verdad que están dando muy mal y ellos no se dan cuenta lo mal que están dando esa macro en la microeconomía de cada familia, de cada empresa, de cada productor. Digo, que nosotros hayamos ganado en 102 distritos, muchos de los cuales están en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, lo que también está mostrando es eso, ¿no? Como que hay enojo y angustia de la población en todo el territorio. Es como atraviesa muchos sectores, ¿no? No solamente a los sectores urbanos, sino a los sectores rurales. Y me parece que eso es un gran desconocimiento y una falta de conexión absoluta del gobierno nacional. Entonces fue un error nacionalizar sin conocer lo que le pasa a la gente. Digo, tenemos un presidente que ha viajado más veces al exterior que a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires estuvo 4 veces nada más, ¿no? Y de las 4 veces que estuvo, siempre muy poquitito y nunca hablando con la gente. Llegar a un acto, irse, sacar una foto muy, muy fea para lo que es la democracia de Argentina. Y esta falta de conexión con la gente me parece que efectivamente le jugó en contra esa nacionalización, ¿no? Y sí me parece que en la nacionalización hay un antes y un después de la elección, ¿no? La nacionalización de la campaña fue más que nada propuesta desde el gobierno nacional y ahora viene una etapa de nacionalización de la provincia de Buenos Aires con ya los resultados de la provincia de Buenos Aires a través de las distintas fuerzas políticas de las distintas provincias, ¿no? Sí. Estos saludos de muchos gobernadores, incluso que no son afines a nuestro pensamiento, muchos saludos de líderes internacionales, lo posicionan distinto a Axel, pero bueno, es una nacionalización e internacionalización distinta. Claro, y hacia adentro, digo, del gabinete y del, no sé si llamarlo axelismo, ¿vos lo llamás axelismo? Sí, bueno, los ismos, ¿viste? Sí, no, bueno, pero ya pensás que hay un ala
digo, más allá del partido político que ya es de Axel Kicillof, ¿pensás que ya hay un axelismo a partir de Él esto? tiene su círculo de mayor confianza, pero como tenemos todos, ¿no? Nuestro círculo de mayor confianza, que son quienes lo vienen acompañando en la gestión cuando era ministro de Economía, en la universidad cuando daba clases y, bueno, varios de sus alumnos hoy son parte del gabinete, pero de hace 30 años, ¿no? Y me parece que esto es natural también, que uno tiene como un círculo de confianza, pero Axel sí lo que fue haciendo, desde mi punto de vista muy bien, es ampliar eso. Digo, yo no vengo de ese núcleo de confianza y sin embargo trabajo con él desde hace muchos años, ¿no? Y yo soy peronista, digo, no sé si es que van a hacer un axelismo o no, pero sí creo que hoy Axel proyecta en su imagen algo distinto a lo que proyectaba antes de las elecciones. Claro. Quiero meterme, no sé si Maga, vos tenés una pregunta. No, yo pensaba, el presidente Milei justo habló de que esta elección representaba un piso para la Libertad Avanza y un techo para el peronismo, con una participación del 60%, que es la menor en las elecciones provinciales en los últimos 12 años. ¿Vos lo ves así? ¿Es un techo para el peronismo? No, yo creo que no, que de ninguna manera. Sí es cierto que bajó la participación, pero para lo que está haciendo este contexto de nuestra democracia de este año, el 62% de asistencia en las urnas me parece que es un lindo número, pero sí es más bajo que otras elecciones que ha tenido la provincia de Buenos Aires. Pero para el contexto de este año me parece que fue una buena elección en cuanto a asistencia, y yo creo que al revés, que el peronismo puede seguir perforando ese techo, como yo decía antes, ¿no? Este 41% es inédito para el peronismo en las últimas décadas. Así que me parece que no, que todo lo contrario, y sí me parece que puede resultar en un techo para el mileísmo. Este porcentaje que ellos sacan en la provincia de Buenos Aires es el mismo porcentaje que habían sacado en la general, en la elección presidencial en la general, y perdieron muchos votos, ¿no? Así que me parece que todo lo contrario. Y después quería preguntarte, vos hablás de que el axelismo quizás o el peronismo de Axel busca ampliar. ¿Cómo se encuentra esa búsqueda de ampliación con la cámpora dura que tanto venía como golpeando al axelismo en las últimas semanas, teniendo en cuenta que había, no sé si será verdad o no, pero había notas que hacían referencia al hecho de que Cristina no lo llamó a Axel, por ejemplo, o el hecho de que Máximo Kirchner en el escenario ese donde Kicillof agradeció la unidad no estaba presente? Bueno, no estaba presente porque había avisado, ¿no? Que no iba a estar, que iba a estar con su madre. Yo, mira, la verdad que creo que todas las elecciones ordenan el peronismo, todas las elecciones. Y me parece que esta elección es un poco eso, llevará más tiempo, menos tiempo, pero creo que todas las elecciones nos ordenan y que nosotros vamos a tener un proyecto en común. Creo también que quedó claro en esta elección que el peronismo unido tiene muchas más chances. Y eso es claro para todos los espacios dentro del peronismo, ¿no? Y la verdad que estoy convencida de que Máximo Kirchner celebra que el peronismo haya ganado en la provincia. No podría creer que desde su figura o de cualquier otra de la cámpora se pongan felices con una derrota. Todo lo contrario, creo que se ponen felices cuando triunfamos. ¿Pero crees que lo ven presidenciable a Kicillof? Yo creo que para ellos seguramente falta todavía un poco, y la verdad que 2 años en Argentina es un montón 2 años. Pero hoy yo creo que sí la figura de Axel emerge en esa posición, y también viendo las reacciones en todo el resto del país de Argentina, ¿no? Vos dijiste recién que básicamente se votó con el bolsillo, ¿no? Que hay gente que le está pasando mal económicamente, no llega a fin de mes y demás, y que justamente eso es lo que se vio reflejado. Hacia adentro del peronismo, ¿se ve la misma lectura, la lectura económica, digo? ¿Es la misma lectura de por qué se ganó? ¿O hacia adentro del peronismo también hay distintas, si querés, opiniones respecto a qué hacer tanto ahora? No es esta campaña, porque esta campaña no es ejecutiva, pero una campaña futura también sobre el programa económico que querría aplicar en un próximo gobierno. Sí, en particular los motivos por los cuales se llega a esta elección con estos guarismos, creo que toda esta semana vamos a estar todavía analizándolos, porque, bueno, ya de lleno nos vamos a poner en la campaña a diputados nacionales, ¿no? Pero creo que va a haber todavía análisis. Me parece que sí, la gente vota mucho con el bolsillo, que todos votamos un poco con el bolsillo, pero me parece que también ha influido en buena parte la violencia psicológica que ejerce el presidente cuando, la verdad,
da propina bravuconadas a distintos líderes políticos, pero como a la población en general. Y yo creo que Argentina tenemos un pueblo de paz, un pueblo generoso, un pueblo solidario, y al principio puede llamar la atención un poco eso, pero luego, pasado un poquitito los primeros meses, la primera instancia de eso, me parece que necesitamos más paz, más equilibrio, que no es lo que está trayendo este presidente. Entonces, digo, seguramente hay muchos otros elementos por los cuales nosotros ganamos la elección. Sí considero que lo económico es importante, porque efectivamente a la gente le está costando mucho llegar a fin de mes, empiezan a haber morosidades en distintos créditos que la población tiene, morosidades incluso en las escuelas, en las prepagas, más asistencia a los hospitales públicos, lo cual genera, por supuesto, mucha más presión sobre las finanzas de la provincia o sobre las escuelas provinciales. Todo esto es un combo que nosotros, por supuesto, analizamos de la macroeconomía a nivel nacional y es a donde tenemos que ir. Todos los economistas tenemos diferencias siempre, aún dentro de un mismo espacio y opiniones. Yo creo que lo importante es juntarse, charlar, y esa es la instancia que viene ahora, ¿no? De ser más propositivos. Los economistas siempre estamos trabajando en planes de gobierno, ¿no? Porque la economía argentina es una economía súper compleja y todos queremos tener una propuesta para poder ver si podemos mejorar todo esto que está pasando para la calidad de vida de los argentinos. Sí, también me parece importante es que abrazar la política, si no es para mejorarle la vida a la gente, me parece como algo muy mezquino, y me parece que es lo que le está pasando al presidente, ¿no? No abrazó la política para mejorarle la vida a la gente. Sin embargo, parece como que el mayor cuestionamiento hoy el plan económico de Luis Caputo es el esquema cambiario, por ejemplo. Monetario también, por la suba de encajes y todo lo que pasó todo este tiempo. ¿Vos pensás que mantener hoy el esquema cambiario como está, las bandas, la inflexibilidad que tiene y demás, es probable que profundice la crisis económica, o cuál puede ser una salida de este esquema? Mira, yo creo que la salida tiene que ser en un acuerdo, como decíamos antes, político por ahí más amplio, y que abarque el tema productivo de Argentina y las oportunidades del tema productivo, y eso por supuesto involucra, por ejemplo, qué hacemos con la energía en Argentina, ¿no? Si no tenés energía es muy difícil tener producción, si no tenés producción es muy difícil generar puestos de trabajo, y además de eso no generás los dólares para pagar la deuda que tomaron los gobiernos tanto de Milei como de Macri en moneda extranjera, porque no se generan los dólares genuinos. Hemos visto en todos estos meses la gran salida de dólares que ha tenido el país, y si bien el campo tuvo una buena cosecha porque se termina la sequía, la verdad que no está alcanzando para toda la demanda de dólares que hay, y eso básicamente fundado en que el tipo de cambio hoy pareciera que está mostrando un atraso, ¿no? El tipo de cambio de equilibrio comparable con años similares en la época de Macri hoy te daría 1.800 pesos, por ejemplo, ¿no? Claro. El Tesoro de la Nación la semana pasada habría intervenido en 650 millones de dólares, todavía no están los datos como para poder confirmarlo, pero se estima entre 450 y 650 millones de dólares para mantener este tipo de cambio, y que la semana pasada no superase la banda psicológica a los 1.400. Sabemos que la banda formalmente está en 1.471, pero había una banda psicológica de 1.400 que el gobierno no quería que salte antes de las elecciones. Y todo ese esfuerzo de mantener la banda ahí, básicamente lo que hace es destruir la producción. Yo creo que nosotros, los economistas del peronismo, creemos en la producción argentina, creemos en el empresario argentino, creemos en el productor agropecuario de Argentina, creemos en la innovación. Y nosotros lo que queremos es que crezca y se fortalezca esa matriz productiva compleja que Argentina nos puede dar a todos. Mencionaste recién la intervención del Tesoro, que eso en realidad todavía no sabemos el FMI qué piensa, porque a todo esto nuestro programa económico está atado a el acuerdo con el FMI. Y vos tuviste obviamente la oportunidad de, al ser ministra en ese tiempo, de poder charlar con el fondo. Este silencio del fondo hoy en día sobre lo que está haciendo el gobierno con el programa económico, ¿crees que es lo apoyó durante todo este tiempo y lo apoyó fuerte, pero crees que es un poco de duda respecto a qué es lo que está haciendo?
Mira, el Fondo Monetario, en el fondo, valga la redundancia, es un banco que quiere cobrar lo que prestó. Entonces necesita sí o sí que el Tesoro de Argentina tenga pesos para poder comprar dólares en el Banco Central, por ejemplo. Entonces el Banco Central necesita hacerse de los dólares y así tener un repago, ¿no? Nosotros, Argentina, va a ser el país que más aporte en intereses al Fondo Monetario Internacional. La verdad que es tremendo. En vez de ponerlo en infraestructura en Argentina, estamos volcando una masa tremenda de dólares, 12.000, 15.000 millones de dólares, al Fondo Monetario Internacional. Y quieren cobrar. Es un banco que quiere cobrar el crédito que otorgó. Sí. Básicamente. Ahí yo sí no hubo opiniones públicas respecto al Fondo Monetario, pero sí Kirno salió a decir que lo veían perfecto esto que estaban haciendo, pero fue solamente la voz de Kirno que dijo esto, ¿no? Yo no creo que el Fondo Monetario esté de acuerdo con las intervenciones, pero sí es cierto que el Banco Central puede empezar a intervenir cuando el dólar toque la banda superior, ¿no? Los 1.471 de los que hablábamos antes, eso estaría escrito en el contrato que se firmó. Así que bueno, hay que ver si dejan que el dólar flote hasta ese número. Pero es un gobierno que se presume libertario, que se presume pro mercado y en definitiva lo que hace es contener el tipo de cambio y a la vez estar enojado con los bancos, ¿no? Un mundo libertario raro. ¿Y ves una situación parecida a la que tuvimos, fue 2019? Está bien, digo, el día después de la elección de las PASO en su momento, el mercado había caído 60%, no cayó 60%, cayó 15%, que fue un montón también, digo, es bastante. Pero ves una situación en la que el mercado se da vuelta y tiene que acelerar algún tipo de cambiazo en el programa cambiario económico, el gobierno, o no estamos en la misma situación, sea por formación de activos, por inversores extranjeros? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la bicicleta financiera o el carry trade que se está dando en este tiempo es muy fuerte también y eso tienen que sostenerlo por el acuerdo con Estados Unidos, con Trump básicamente, ¿no? Que fue uno de los problemas que hubo en aquel momento, ¿no? Cuando el Macri pide la asistencia del Fondo Monetario Internacional, esos dólares básicamente venían para poder ayudar a la salida de dólares que habían venido por el carry trade, ¿no? Claro. Vinieron a hacer una inversión financiera de especulación y cuando se quieren ir de Argentina no estaban los dólares para poder seguirse, entonces ahí Macri solicita este crédito al fondo y es cuando todos decimos, bueno, se fugaron todos estos dólares, ¿a dónde fueron? Básicamente a estos grandes fondos internacionales que tenían que sacar los dólares. Hoy no pareciera que eso fuese similar, pero el camino inexorablemente va a ir a la falta de dólares si no tenemos una matriz que genere dólares. No estamos generando dólares hoy en Argentina. Y el aporte del Tesoro de Estados Unidos, si bien se menciona bastante desde que estuvo también el secretario del Tesoro de Estados Unidos, la verdad que yo no lo veo viable tampoco, no parece una herramienta que vaya a facilitar mucho desde Estados Unidos, digo, ¿no? Tiene que pasar por el Congreso, se dan situaciones muy específicas, la de México era una situación totalmente distinta a la que tiene Argentina en su vínculo con México, incluida la cercanía de México y la posibilidad de que mayor cantidad de ciudadanos mexicanos cruzasen a Estados Unidos era un problema para Estados Unidos en aquel momento. Además de que los mexicanos iban a dejar de comprar productos a Estados Unidos. Claro. O sea, yo eso no lo veo, pero supongamos que se diese, ¿no? Y que viniesen, no sé, 5.000 millones de dólares. No es nada para lo que necesita Argentina para poder repagar todos los créditos internacionales que tiene, ¿no? La verdad que yo creo que están en una situación muy compleja y que en buena parte se impericia de todo el equipo económico nacional. Perfecto. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Te iba a decir. Gracias, Silvina, por la entrevista, muy clara. No sé si Mada, ¿te queda alguna pregunta? No, yo con esto estoy bien. Buenísimo. Bueno, ahora seguimos con punto de partida. Va a venir Vanessa Siley, ahora también para entrevistarla. Bueno, gracias por esperarnos. Recién estuvimos con Silvina Matakis, ministra de Hábitat de la provincia, del lado del
axelismo, podemos llamarlo. Recién le pregunté también a ella si ya lo llamó así, se lo voy a preguntar a quien tengo a mi lado, que es Vanessa Siley, que fue candidata también y que, bueno, está festejando obviamente la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, soy candidata. Claro, sos candidata, perdón. Soy candidata porque ganamos la primer parada. Importante porque la gente votó en contra de la maldad. Creo que eso quedó demostrado en la provincia de Buenos Aires. En contra de la maldad me refiero a meterse con los jubilados, con las personas con discapacidad, con el desfinanciamiento de la obra pública, de la salud, fundamentalmente de la salud también, de la salud mental, de entregar el país. La gente votó en contra de entregar el país. Y lo estamos viendo en todo sentido, la entrega de la soberanía nacional, no solamente por la deuda externa, sino hasta incluso por los productos importados que están destruyendo la industria nacional. Mira, por ejemplo, la industria textil, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que nuestro pueblo haya hablado. Y fíjate que el peronismo ganó en 17 municipios que no gobernamos, que no hay intendentes peronistas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante porque creo que además de la militancia, la participación y la fuerza que le pusieron los compañeros intendentes, hubo una decisión soberana del pueblo de decirle a Milei que de esta manera no. Que de esta manera no. Bueno, recién con Silvina hablábamos de la razón económica, que una parte, si querés, del peronismo hace esa lectura respecto a que la gente vota con el bolsillo, y al mismo tiempo los análisis previos a la elección hablaban de una interna del peronismo que quizás no se iba a traducir, si querés, en un buen voto en las urnas. Una interna que después obviamente se saldó yendo todos juntos por Fuerza Patria, sí. Pero más allá, para lo que viene para adelante, ¿vos crees que si de repente mejora la economía? Faltan 40 días más o menos. Sí. Mucho no puede mejorar en las condiciones reales, ¿no? Pero si hay algún tipo de giro o alguna parte de la campaña del gobierno nacional que haga captar más electorado, ¿la interna les puede seguir jugando en contra? ¿No les puede jugar en contra? Mira, yo, ¿sabes qué creo? Escuchando el discurso de Milei el día de las elecciones, donde dijo que iba a ratificar el rumbo económico, y luego escuché a otros periodistas o tuiteros también que responden a La Libertad Avanza diciendo que lo que había fallado era la estrategia política de La Libertad Avanza con su interna, con Pareja, con Karina Milei, con Santiago Caputo, ¿no? Que entre ellos se matan, enfocaron también en que el problema había sido la estrategia política y no el rumbo económico, y que el rumbo económico se ratificó por parte de Milei, que no lo van a modificar. Y creo que ahí no entendieron que no se trata solo del bolsillo de la ciudadanía, sino que se trata de vivir con dignidad, ¿no? De tener 4 comidas al día, de tener una pensión por discapacidad si sos una persona con discapacidad, de poder tener algo que el Congreso de la Nación, nos faltaron 6 diputados para poder darle un aumento de 40.000 pesos a un jubilado y de un 7% de bono, ¿no? Y de un 7% al haber de base. Entonces, me parece que se trata de eso, se trata de vivir en un país con dignidad, no solamente una cuestión, digamos, material o utilitarista, sino de reivindicar esa dignidad, y creo que se dejó de lado la indiferencia. Eso me parece fundamental, ¿no? Porque está la crueldad de hacerle daño a otro, que es lo que está haciendo este gobierno, y a veces ser indiferente es una forma de crueldad también. Y creo que el pueblo, en las urnas, democráticamente, en paz, en una elección que fue muy buena en términos logísticos, estructurales, digamos, no hubo conflictos, demostró que no es indiferente. Se lo pone a Axel Kicillof como el gran ganador de la elección, porque fue el de la decisión de desdoblar las elecciones en su momento, y hoy está como figura central. ¿Para vos nació un axelismo
pues separado del Mira, peronismo. para mí lo que hay que entender también es que incluso desde San José 1111, ¿no? Donde hoy el sistema judicial, el poder concentrado y el sistema mediático, bajo una causa vialidad que en términos jurídicos es de una aberración jurídica, la causa vialidad, secuestró a la líder, la conductora de nuestro movimiento. Ella, desde su lugar, una vez más garantizó que la unidad sea posible. Y además de garantizar que la unidad sea posible, estructuró los lineamientos del discurso, del planteo, la propuesta de futuro, y creo que ahí bregan todas las fuerzas, incluso la del gobernador, y claramente que la provincia de Buenos Aires, a pesar de los 12 billones que le debe la nación a la provincia, como bien dijo el gobernador en el discurso luego de las elecciones, luego de la votación, incluso con eso se hace una buena gestión. Y eso también revalidó la gente. Pero creo que, por ejemplo, que el Congreso haya podido revertir el veto para la emergencia en discapacidad también ayudó a la elección. La elección se terminó nacionalizando y se terminó poniendo en juego, si quiere o no la sociedad, el modelo económico que impulsa el presidente Milei o no. Al punto tal de que se terminó nacionalizando que salieron a opinar todos los gobernadores, incluso otros presidentes del mundo. No sé si ustedes pudieron ver Sí, claro. el tuit de Sheinbaum en México y diarios internacionales donde la elección de la provincia de Buenos Aires, local, tuvo un impacto internacional. ¿Cómo se explica eso? Y eso se explica porque lo que se puso en juego es la gestión de Milei, sí o no, el modelo económico que nos ofrece, sí o no, si el sacrificio que te invitan a hacer es un sacrificio que te va a llevar a un buen destino o es un sacrificio que te va a terminar de hundir. Y creo que ese verso del sacrificio, que es nacido de una usina de pensamiento del JP Morgan, porque es lo que instalan sucesivamente Kirno, Toto Caputo, Bausili, Daza, el equipo económico, que son todos empleados del JP Morgan. No es algo despectivo lo que estoy diciendo, es un dato de la realidad. 20 años trabajando en el mismo banco, para el mismo banco, vienen acá, ejercen la función pública y después se van y siguen trabajando en el mismo banco. Ese pensamiento de sacrificate que después vas a estar mejor, no se lo come más nadie. 1 año y medio, casi 2 de gobierno, no se lo come más nadie en la Argentina, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Con respecto a lo que vos manifestás, a mí me parece importante que nosotros manifestemos un proyecto de unidad, pero sobre todo un proyecto de país. Justo nos decía Silvina Batakis que para ella, respecto del tema de la unidad, se ordena el peronismo de cara a las elecciones, como que las elecciones son lo que lo termina ordenando. ¿Vos entendés esa unidad detrás de una persona en particular y en ese caso esa persona es Cristina o pensás que hay una posibilidad de que esa persona sea Axel Kicillof justamente, que es como el que más se desliza para ser candidato a presidente justamente? ¿Sabes qué pasa? Que el problema nuestro es un problema de representación, que creo que es un problema de la sociedad toda. Lo que demostró la cantidad de votos que nosotros sacamos, que fueron prácticamente los mismos que sacamos en el 21 e incluso en el 17, si vamos a medir elecciones legislativas, aumentamos ese caudal, no sé, creo que dicen 400.000, 500.000 votos más, comparativamente con esas otras elecciones legislativas, por lo cual, ¿qué quiero decir? El problema de representatividad no anida solo en el peronismo, sino que anidaría más en las fuerzas de derecha, digamos, de la Argentina o en los grupos poderosos de la Argentina. Sí, en pero todos lados, lo quizás, teniendo en cuenta la baja pero en nosotros participación. también por la baja participación y porque si el padrón aumentó, uno esperaría que proporcionalmente ese nivel de participación también aumente. Si votaron 2 millones de personas menos, hay un problema de representación política. Y lo que nos pide Cristina a todos y a todas es no solamente ser candidatos
no solamente militar electoralmente, sino ser militante siempre y volver a representar a la gente. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Si yo hoy, donde todavía me falta una parada, que se llama 26 de octubre, que se llama Congreso de la Nación, que tuvo un rol fundamental el Congreso en la toma de conciencia del pueblo de una elección legislativa, cuando el Congreso dijo no a los decretos de Milei, cuando dijo emergencia de discapacidad sí, cuando dijo financiamiento universitario sí, cuando dijo aumento a jubilados, aunque hayamos perdido por 6 votos. Creo que eso fue leído por el pueblo y creo que esa lectura que hace el pueblo nos tiene que llevar a decir, bueno, ¿cómo voy a pensar en el 27 si todavía me queda el 26? Hay que enfocar todas las fuerzas a... Si ganamos 6 diputados más, si ganamos 6 diputados más, podemos el año que viene tratar aumento jubilatorio. Y yo me quiero concentrar en eso y que deseo que toda nuestra fuerza en términos políticos, en términos programáticos, en términos de militancia, en el timbreo, en el reparto de volante, en la charla con los trabajadores y trabajadoras, etcétera, etcétera, se enfoque en ganar 6 diputados más como mínimo, ¿no? Como mínimo, porque el deseo es superar ese número, pero como mínimo que nuestra fuerza tenga la capacidad de evitar que Milei vete leyes que le mejoran la vida a la gente. Bueno, entre los proyectos que tiene el gobierno y con lo que hace campaña desde que inició el gobierno, es que hay 3 reformas que quiere hacer de fondo: la laboral, la tributaria y la previsional, y que hay una en la que en realidad todos los partidos políticos, casi en todas, pero sobre todo hay una que todos los partidos políticos están de acuerdo que hay que hacer, que es la laboral. Y no se conoce, si querés, hoy en día, si bien la reforma laboral de Milei, que fue un poco de hecho con el decreto en su momento 2023, después una parte también, hay cosas que están judicializadas, pero en la ley bases, que tienen que ver con la flexibilización laboral sobre todo, no se conoce del otro lado cuál es la propuesta, por un lado. Y al mismo tiempo, también la gran pregunta es, si hay una propuesta, ¿por qué no se hizo en el momento en el que fueron gobierno, en los últimos 4 años, por ejemplo, de Alberto Fernández? Bueno, buenos temas de conversación los que tiraste. La ley bases, este gobierno hizo la reforma laboral de hecho y también hizo de derecho la reforma laboral, porque ley bases contiene 2 capítulos, que es el capítulo 4 y 5, que flexibilizó las normas laborales, creó la figura del colaborador, aumentó el periodo de prueba, quitó multas y sanciones para los que cometen el ilícito de no registrar. Yo pensaría una cosa: 1 año después de sancionada la ley bases, donde a un empleador le sacaron todo tipo de sanción por tenerte fuera de la formalidad, ¿no? ¿Cómo estamos a 1 año después? Estamos peor. Hoy hay más personas en la informalidad que antes. Es decir, así como el Congreso hizo un balance rechazando decretos que habían nacido de facultades delegadas, ley base, ¿se acuerdan que estuvo facultades delegadas? Se votaron las facultades delegadas. ¿Qué hizo Sturzenegger? Desreguló el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, los Institutos de la Cultura, vía decretos, fundándose en esas facultades. Y el Congreso dijo, no, yo no te di tantas facultades. Y rechazó esos decretos. De la misma manera, tenemos que revisar ley bases. Che, ¿funcionó la quita de sanciones? Con datos de la realidad, hay 8.800.000 personas en la informalidad, más que el año pasado. Según los números, 40-50% de informalidad en la Argentina. ¿Funcionó ley bases? No funcionó porque no creó más empleo registrado. Con respecto a la propuesta de nuestro espacio político, nosotros, siguiendo el mandato de Cristina desde el Partido Justicialista, estamos preparando un encuentro nacional del trabajo para conglomerar propuestas laborales de reforma o de actualización de normas laborales que están tal vez dispersas, que han presentado algún diputado, otro diputado, o que lleva adelante las centrales obreras o ciertos sindicatos, y armar nuestro propio esquema de actualización de normas laborales. Mirá, con respecto a licencias por cuidados, con respecto, y no solo licencias, sino toda la materia de cuidados, porque la moratoria
que tampoco pudimos revertir el veto de Milei a la existencia de la moratoria, en materia de cuidados es fundamental. Porque es el reconocimiento a las amas de casa que laburaron toda su vida y que ex post, es decir, en edad jubilatoria, el Estado dice tu trabajo valió. Porque trapeaste, limpiaste, cuidaste, gestionaste el hogar, y esa valorización del empleo, yo como Estado te la tengo que reconocer. Eso es una moratoria, no una jubilación. Porque la moratoria se conocía popularmente como jubilación de amas de casa. Sí. Porque principalmente beneficiarias a las amas de casa, ¿no? Entonces, creo que la materia de cuidados es muy amplia para el debate del futuro. La reducción de la jornada laboral. Nosotros empezamos a tratar la reducción de la jornada laboral. Yo presidí 4 años la Comisión de Legislación del Trabajo. Y sacamos un montón de proyectos normativos, entre ellos el teletrabajo, por ejemplo. Pero que después ¿siquiera se aplicó? fue deficientemente reglamentado, porque lo importante de las leyes, queridas compañeras, no es solamente que existan, sino que se ejecuten correctamente. Claro. Una ley mal ejecutada es peor que no tener ley. Y, como digo, porque usted me pregunta nuestra propuesta, y yo quiero tener la posibilidad de contar nuestra propuesta, la lucha por el tiempo, en un momento donde la productividad, la tecnología, la digitalización de los procesos, la inteligencia artificial hace que esto, que antes se hacía en 3 meses, se haga en 1 minuto, es inevitable la discusión de la reducción de la jornada laboral. El mundo discute la reducción de la jornada laboral. Eso tiene que ser parte de nuestra actualización normativa. La economía de plataformas, Rappi, Pedido Ya, las distintas empresas que trabajan, por ejemplo, con el reparto de cosas. No hablo del traslado de personas, sino que sería Uber y otras plataformas, sino el reparto de cosas. Eso también requiere una reglamentación en nuestro país, pero no solamente para que los trabajadores y trabajadoras tengan derechos si se accidentan, algo mínimo, sino además para que esas empresas tributen en el país donde se llevan la ganancia. Esto también es fundamental. Y quiero dejar algo bien en claro. Ninguna ley genera empleo. Lo que genera o destruye trabajo es el modelo económico. Si vos tenés un modelo económico que se funda en la adquisición de riquezas, de la valorización financiera, no vas a generar puestos de trabajo genuinos. Y por ende vas a desfinanciar más el sistema previsional argentino porque no hay aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. Claro. Ahora, si vos tenés un modelo industrial de producción, de trabajo, ahí sí vas a tener el camino virtuoso de tener más trabajadores registrados, que es el camino virtuoso que hicimos cuando fuimos gobierno del 2003 al 2015. Claro, quería plantearte justo volviendo a eso, al tema del trabajo registrado y lo de que mencionabas de la moratoria. ¿Cuál es tu visión frente a esos dos debates? Porque con la moratoria o con las jubilaciones, lo que surge todo el tiempo es que hay una base de empleo registrado que está sosteniendo a un montón de gente que no aportó. Entonces, ¿cómo se salva eso? Y después, por el lado del empleo registrado, justo estaba teniendo un debate con unos amigos, porque yo tengo 25, la mayoría de mis amigos obviamente están en negro o son monotributistas. Sí. Y lo que planteaban es, si vos sos emprendedor, quizás para emprender deberías ya tener las condiciones suficientes como para poder blanquear a tus trabajadores desde el inicio. Y la contraposición de eso era no podés emprender quizás porque no te alcanzan los recursos, entonces al principio tenés que tenerlos en negro. Claro. Para después. Bueno, Sí. ¿Cómo ves esas dos cosas? El problema del trabajo no registrado no es solamente una cuestión laboral. Es una cuestión, porque una cosa es una pyme, una mini pyme, una persona, un emprendedor, el fomento de una actividad determinada, y otra cosa es cuando vos ves que el trabajo no registrado existe en grandes empresas que no tendrían problema alguno para registrar a sus trabajadores, o en restaurantes de Puerto Madero. No estoy hablando del kiosquero, del pizzero, no estoy hablando de gente joven que igual ojo con la falacia de ser tu propio jefe. No, eso porque no, a veces terminas siendo tu propio esclavo también, claro, ¿no? pero a lo que voy son es- varias discusiones mezcladas, pero lo que te es entendí... si es, por ejemplo, un emprendedor que tiene un café y que tiene 3 empleados, ¿vos te parece que en ese caso debería blanquearlos desde el inicio a los 3 empleados y tenerlos? No, a mí me parece que hay un problema de evasión tributaria y de fuga. Y eso es lo que constituye el problema de la falta de trabajo registrado. Y eso no se ubica en el pequeño, no se ubica en el emprendedor. Eso se ubica en términos macro en nuestro país. Si vos tenés, por ejemplo, un ejemplo de la vida real, un restaurante de Puerto Madero, que fue fiscalizado por la FIP,
y cuando va la AFIP y controla la rentabilidad, es decir, el ticket, la ganancia, se encuentra que no estaba declarado el 25% de esa ganancia, ¿no? De esa facturación, había una parte de la facturación en negro. Y la AFIP concluye que además del 25% de la rentabilidad no declarada, había un 25% de trabajadores no registrados. El fundamento del trabajo no registrado hay que encontrarlo en la economía no registrada. Después, programas de apoyo para emprendedores, tiene que haber. Esos son dos cosas diferentes. El problema grande, grueso de la masa de trabajadores no registrados tiene que ver con que hay una economía no registrada, no solamente trabajo no registrado. Y además tenemos que empezar a pensar que si esta economía no registrada nosotros seguimos como país y el gobierno de Milei más que nadie haciendo blanqueos de capitales sin hacer blanqueo de trabajadores, nunca se va a solucionar este problema. Y el sistema previsional no se funde por moratoria. El sistema, se discute siempre la sustentabilidad del sistema previsional, ¿no? ¿Con cuánto se sostiene? Primero hay que saber una cosa. El haber jubilatorio se compone en un 50% por trabajadores en actividad que aportan y en un 50% por tributos comunes. El IVA, por ejemplo. Una porción del IVA, balances. Una porción del impuesto a las ganancias, balances. Si una ama de casa o un trabajador de la construcción, rubro en el cual hay 60% de trabajo informal, ¿no? El obrero de la construcción, el albañil, no es que no aportó porque no quiso. El que no aportó fue su empleador, no el obrero de la construcción. Ese trabajo informal, en el caso de la construcción, lo que nosotros tenemos que hacer es corregir y no culpar a la persona de la falta de otro. El Estado tiene que estar para suplir eso. El desfinanciamiento del sistema previsional argentino tiene que ver con que cada vez hay más trabajo no registrado. No con que la persona no hizo los aportes. Porque parece que es como un capricho. Mira, una cosa es una política focalizada. Quiero que todo, una industria textil que hoy está tan golpeada pueda instalarse en Chivilcoy, una localidad de la provincia de Buenos Aires que por suerte ganamos en estas elecciones. Felicito a Coti Alonso por esa victoria. Bueno, esa industria necesita apoyo del Estado. Bueno, te dejo que por 5 meses, hasta que vos te instales, crezcas y te vaya bien y demás, no pagues aportes y contribuciones. Bueno, pasados esos 5 meses tenés que registrar a todos tus trabajadores. Distinto es que yo diga, para contratar jóvenes en la Argentina, de 18 a 30 años, no pagues aportes y contribuciones. Son dos cosas diferentes. La política de incentivo del Estado tiene que tener un norte, un objetivo y estar focalizada. Si vos haces una política general como la ley bases de quita de aportes y contribuciones, vas a desfinanciar el sistema previsional y no vas a traer nada bueno. No vas a generar una industria nueva, no vas a generar un trabajo nuevo. Entonces, una cosa es la política focalizada del Estado en el sur de la Argentina, por ejemplo, donde hay exenciones impositivas y tributarias. ¿Por qué? Porque hay que poblar el sur, porque hay que tener industria, hay que tener trabajo en un lugar inhóspito, etcétera, etcétera, etcétera. Por la cuestión soberana de habitar todo nuestro territorio. Y otra cosa es decir, bueno, quito multas al que no registra. ¿Se entiende la naturaleza disímil de la situación? Sí, claro. Sí, y te hago una última pregunta, te agradezco por el tiempo, y con esta cierro. Te había preguntado también respecto a, entonces, ¿qué es lo que impidió entonces en el gobierno de Alberto Fernández que se pudiera llevar algo así adelante? Y entonces en un futuro, acaban de juntarse para hacer Fuerza Patria, pero en un futuro gobierno, entonces tendrían las mismas dificultades para aplicar un proyecto tan grande. Viste, con el diario del lunes todos podemos hacer análisis, ¿no? Pero para mí hubo muchos factores. Primero, decir que el 2003 a 2015 sí se pudo hacer, ¿no? Se generaron 6 millones nuevos de puestos de trabajo registrados. Sí se pudo hacer. Se pudo tener un salario en dólares más mínimo vital y móvil más alto de toda América Latina. Jubilación otro tanto. O sea, sí se pudo hacer en nuestro país.
¿Qué faltó en el gobierno de Alberto? Conducción política. El que preside el país tiene que conducir de una manera decidida, enfrentar intereses, redistribuir la riqueza. Si no, no sirve. Si vos haces una ley de teletrabajo en el Congreso de la Nación y después el Poder Ejecutivo la reglamenta mal y no le obliga a las empresas a pagar la silla ergonómica, los materiales, los elementos de trabajo, que puedan las mamás que hacen teletrabajo tener un horario más flexible, por ejemplo, o la desconexión digital. El empleador no puede seguirte molestando después de tus... Vos tenés una hermosa ley, pero si no tenés un ejecutivo que tenga una actitud proactiva, agresiva, pero no en el mal sentido de la palabra, sino estar encima de los temas. Y además te digo, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos tuvo 6 meses discutiendo porque era el que no quería que saque la moratoria. Nosotros, acuérdense que 2023 terminamos votando la moratoria que después este gobierno sacó en noviembre, si mal no recuerdo. Y la estábamos queriendo impulsar. No quería el Fondo Monetario que nosotros pongamos la moratoria. ¿Qué pasó del 2003 al 2015? Gobernamos habiéndole pagado la totalidad de la deuda con el fondo. No teníamos un gerente o un acreedor privilegiado que esté en nuestro país vigilando la política interna. Esto es fundamental. El desendeudamiento es clave. Y creo que nuestro país tiene la soberanía suficiente, los recursos naturales suficientes para que con una fuerte administración, miren, tenemos el gasoducto, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos minerales, tenemos mares, tenemos territorio, tenemos gas, tenemos petróleo, al punto tal de que podríamos hacer una administración eficaz con agregado de valor para tener los dólares necesarios para cubrir la deuda externa, pero sin olvidar a la gente, ¿no? Sin olvidar a los que vivimos y a las que vivimos en Argentina. Gracias, Vanessa, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final. Espero tener mejor voz para la próxima. Y que venga Ramón Indar. Gracias, Maga. Gracias a ustedes. Gracias, Fío. Gracias a la operación técnica. Nos encuentran en @noseasneutral. Tengo acá el papelito, si no Fío me reta. @noseasneutral, Instagram, TikTok, Twitter, todas las redes sociales que quieran. Y en YouTube, por supuesto. Así que nos vemos el martes que viene.